Hola, buenos días. Saludaba a la hermana Laura porque me dijo que si no la poníamos a cantar iba a tomar otras decisiones, ¿verdad, hermana Laura? Pero qué bueno, que me dio gusto saludarla, verla cantar, porque ama al Señor y ama cantar, hermana Laura. Y como tenemos un chiste entre ella y yo, me hizo reír ahorita que subí. Hermana Laura, qué bueno oírla cantar, con la hermana Olguita también. Es que luego dicen que son la generación antigua y no, son la generación nueva también, ¿verdad? Qué bueno oír cantar a Leo, oír cantar a hermana Laura, oír cantar a Olguita, a hermana Jim, ¿verdad? Que tienen una voz linda, linda que Dios les ha dado. Y qué bueno poder también predicar la palabra del Señor, qué bueno que están aquí, qué bueno que ya podemos saludarles, verles. Y bueno, también saludamos a todos los que están en casa también siguiéndonos en línea. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias Señor porque eres bueno para con nosotros y porque hoy tu Santo Espíritu también quiere hablar a nuestros corazones. Pedimos Señor tu amor, tu bondad. Pedimos Señor que hables a nuestro corazón y que podamos obedecer tu palabra, Señor, por favor. Señor, seguimos con los pasos del Maestro, seguimos con eso, Señor, viendo, analizando, pero en especial hoy, Señor, que Marcos llega a un punto culminante en su narrativa. Ayúdanos a entender, Señor, por favor. Gracias, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén. Siempre hacer preguntas es importante, ¿no es cierto? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en un curso un poco de psicología, me decía el psicólogo que nos daba clases, hacer buenas preguntas es importante. Cuando a tu adolescente les haces buenas preguntas, ellos pueden pensar, reflexionar. Y esto lo volví a escuchar también después, cuando el Señor me dio la oportunidad de certificarme como coach. También me di cuenta que todo el meollo del coaching era hacer buenas preguntas. Solamente estabas con una persona enfrente de él, hacerle buenas preguntas, hacer buenas preguntas. Y yo creo que el hacer buenas preguntas, hermanos, nos ayudan a reflexionar, a saber. Y he leído algunos libros interesantes que les puedo recomendar, ¿verdad? Como por ejemplo, Preguntas del Coaching, guía del coach para hacer preguntas poderosas. Ese término está muy de moda, hacer preguntas poderosas, ¿verdad? Y preguntas poderosas solamente es hacer buenas preguntas, hermanos. O sea, es saber cómo preguntar solamente. Otro libro que leí, Cambia tus preguntas, cambia tu vida. Buenos libros para hacer preguntas. Hubo uno que me llamó la atención que decía, el arte de ayudar a hacer preguntas. ¿Se da cuenta? Hay muchos libros que se escribieron solamente para ayudarnos a hacer preguntas. Y yo creo que cuando uno está en consejería, cuando uno está ayudando a una persona, el hecho de escuchar es lo más importante. Pero cuando uno hace una pregunta, dirían, hoy en día poderosa, ¿verdad? Podemos ver cómo hasta reacciona la otra persona. Muchas veces me han dicho, fíjate, no había pensado en eso. No sé si alguien a ustedes le ha dicho eso. No había pensado en lo que me estás preguntando. Entonces usted acaba de hacer una pregunta poderosa, ¿verdad? ¿Sabe? Así como en el coaching, la psicología y en todos otros lugares el hacer buenas preguntas es importante, también vemos en la Biblia pasajes en la Escritura donde el Señor Jesús, escuche esto, que iba en contra de los rabinos, ¿verdad? Porque se supone que los alumnos le hacían preguntas a los rabinos. Aquí el rabí le hace preguntas a sus discípulos porque quería saber qué había en el corazón de ellos. Así que vamos a continuar. Para los que nos están visitando, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y ya tenemos casi todo el año estudiando el Evangelio de Marcos. Y vamos en el capítulo 8, en el verso 27. Y vamos a leer esta primera porción de la Escritura. Marcos capítulo 8, versículo 27. Y el tema de hoy es Jesús el Cristo,
y su misión. ¿Por qué le puse Jesús, el Cristo y su misión? Porque el texto que nos toca el día de hoy tiene que ver con dos cosas: con su identidad, la identidad de Jesús, pero también con la misión de Jesús. Entonces, por eso el tema es Jesús, el Cristo, su identidad y su misión. ¿Ok? Así que vamos a empezar la lectura. Dice el verso 27, 8:27 de Marcos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, el otro Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice el verso 27, hermanos, que salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipos. ¿Recuerda mi último sermón? En mi último sermón vimos 4 relatos que nos recordaban la ceguera espiritual de los discípulos y los líderes religiosos. Entre esos relatos encontramos la alimentación de los 4,000. Después el segundo relato fue la demanda de una señal por parte de los fariseos. El tercer relato fue la levadura en la enseñanza de los fariseos y los herodianos, y terminamos el cuarto relato con la sanidad del ciego de Betsaida. Si se da cuenta, entonces dejamos la narrativa en Betsaida, pero ahora la encontramos camino a Cesarea de Filipos, unos 40 kilómetros más o menos, un día de camino. Y dice la Escritura que salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos, estamos hablando más hacia el norte, ¿verdad? Una región ya no tanto del lado judío, sino más pagano. Ahí antes esa ciudad se conocía como Penea, por un dios ahí que existía, mitad cabra, mitad hombre, y que era bien venerado. Pero Herodes el Grande hizo un gran templo ahí, y su hijo Felipe pues lo engrandeció, puso a honrar a César, por eso Cesarea, ¿verdad? Y de Filipos en honor a él. Entonces era una región pagana, era una región de idólatra, pero es curioso que en esa región pagana, en esa región idólatra, es donde va a servir como una bisagra en el Evangelio de Marcos para determinar que ha terminado algo y va a empezar algo nuevo. Se da cuenta que hasta esta fecha Jesús dice que no le digan a nadie quién es Él. Y ahí mismo va a revelar ahora la misión que Él tiene que hacer. Entonces su identidad está primero, como vamos a ver en este momento. Jesús revela su identidad haciendo 2 preguntas. Vea la primera pregunta. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Qué piensan las personas que soy yo? Fíjense que esa pregunta a lo largo del Evangelio de Marcos se ha ido contestando, pero dando respuestas un poquito mal, ¿verdad? Porque ellos van a dar la voz populi, ¿verdad? La voz popular. Y la voz popular que aparece aquí en el versículo 28 dice: ellos respondieron, unos Juan el Bautista,
otros Elías y otros algunos de los profetas. No sé si recuerdan cuando Herodes va a matar a Juan el Bautista, que escucha la fama de Jesús, él piensa que es Juan el Bautista resucitado, ¿no es cierto? A la conciencia lo acusaba, yo me imagino. Pero algunos pensaban que era Elías, porque Elías era el gran precursor también del Mesías. O algunos pensaban que otro profeta importante del Antiguo Testamento. De hecho, hay un libro, un evangelio paralelo que dice Jeremías, por ejemplo. El gran profeta llorón, ¿verdad? El gran profeta que se lamentaba por el pueblo. Y algunos judíos pensaban que antes que viniera el Mesías, uno de esos profetas antiguos testamentarios tenía que venir. Ahora, lo que me llama la atención de estas respuestas, mis queridos hermanos, es que dos de ellos son precursores del Mesías. Entonces, lo que están diciendo, Jesús no es el Mesías, pero puede ser un precursor del Mesías. Si lo comparamos con Juan el Bautista, si lo comparamos con Elías. Si lo comparamos con ellos, es un buen personaje. Ahora, imagínense que a una persona lo puedan comparar con Juan el Bautista o lo puedan comparar con el mismo Elías. ¿Por qué pensaban que era Elías? ¿Se acuerdan que Elías se lo llevó el Señor? ¿No vio muerte? ¿Se lo llevó el Señor? Entonces, así como se lo llevó, un día lo va a traer. Esa era la idea, ¿verdad?, de ellos. Y eso va a ser un precursor del Mesías. Entonces, Jesús era un precursor del Mesías. Ese es el pensamiento, esa es la voz popular. Pero fíjense que en el verso 29 está la segunda pregunta. Dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Se dan cuenta? El arte de hacer preguntas. Comenzamos una pregunta más amplia. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que están pensando la gente acerca de mí? Pero, ¿saben qué? Eso no es lo más importante. Lo más importante es este grupo cercano que tengo aquí. ¿Qué piensa acerca de mí? Recordemos, Jesús ya tiene 2 años y medio de ministerio. Ya está a punto de la cruz, ya se empieza a visualizar. Necesita de saber a quién va a dejar en su lugar para que el evangelio pueda correr. Necesita saber, indagar qué piensa Jesús, o mejor dicho, sus discípulos acerca de él. Obviamente Jesús lo sabía, pero tenía que externar, ¿verdad? Si ustedes dan un recorrido por el evangelio, vamos a encontrar, por ejemplo, el Padre Celestial en el bautismo dijo, este es mi Hijo amado. Los espíritus inmundos dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Sus parientes decían, este está loco porque está fuera de sí. Los escribas y fariseos dijeron, este es Belcebú, príncipe de los demonios. Los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los demonios, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, ya se había dicho mucho acerca de Jesús, pero los discípulos hasta ese momento no habían dicho nada acerca de Jesús. Sus parientes ya habían dicho, este está loco, ¿verdad? Pero ¿qué pensaban los discípulos acerca de Jesús? La respuesta la vemos ahí en el versículo 29. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Se puede imaginar? El gran Pedro, el Pedro que ese conocemos todo, porque estamos hablando de Pedro antes de la resurrección de Jesús. Estamos hablando de ese Pedro que muchos de ustedes dicen, yo soy como Pedro, ¿verdad? Arrebatado, ¿sí? Y Pedro es el que se anima a decir cuál es la voz popular entre ellos. Tú eres el Cristo. Si vamos a Mateo, por favor, el pasaje paralelo de este pasaje, ¿verdad? Mateo 16, versículo 13.
Vea lo que dice, capítulo 16, versículo 15-16, dice, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por la respuesta que Pedro dio, fue acreedor a una bienaventuranza. Eres dichoso, Pedro. ¿Por qué? Porque tu cabecita nunca iba a llegar a tal conocimiento de poder identificar a quién tienes enfrente de ti, sino que tuvo que ser el Padre Celestial quien te pusiera eso en tu corazón, en tu mente, y tú pudieras decir que Jesús es el Cristo. Y la palabra Cristo, pues usted sabe y lo conoce bien, es el Mesías, ¿verdad? El ungido. Pero es curioso que el término ungido en el Antiguo y un poco en el Nuevo Testamento no es un término tan bien elaborado, ¿verdad? Porque ungido, pues se tenía que ungir a muchas personas. Se ungía a un sacerdote, se ungía a un profeta, se ungía también a un rey. Pero lo que sí podemos entender del término es que era una persona apartada para hacer algo especial. Entonces el apóstol Pedro le dice, tú eres el ungido, tú eres esa persona que vienes a hacer algo especial aquí. Pero es obvio, hermanos, que ya en el tiempo de Jesús, esta palabra también tenía que ver con ese libertador, con ese Mesías que venía a ayudar a su pueblo a ser liberado de todo yugo opresor. El problema, como vamos a ver más adelante, es que los discípulos tenían el mismo pensamiento que tenía todos en el pueblo, ¿verdad? Que iba a venir a liberarlos solamente del yugo opresor de los romanos. Por eso cuando Jesús empieza a hablar de su misión y Pedro empieza a escuchar, no va a entender Pedro y le va a decir, eso nunca te va a suceder, ir a la cruz, ¿verdad? Que tengas que morir, no. Porque Pedro tiene el pensamiento igual que todos los del pueblo. El Mesías tiene que venir a liberar, tiene que venir a hacer ese acto liberador que lleve a los romanos a un punto y que el pueblo entonces salga victorioso. Pero no habían entendido, hermanos, Isaías 53. No habían entendido el siervo sufriente. No habían entendido que primero el Mesías tenía que morir, tenía que sufrir para luego levantarse en gloria. Dice la Escritura, hermanos, volvamos a Marcos capítulo 8, dice, pero Él les mandó que no dijeran de esto de Él a ninguno. La pregunta es, si ya los discípulos te están identificando que eres el Mesías, que eres el esperado, entonces ¿por qué decirles no digan nada todavía? Porque todavía faltaba. ¿Se acuerdan el Domingo de Ramos que llama la Iglesia Católica a ese evento? ¿Se acuerdan lo que pasó ese domingo? Todos aclamaban y decían, el Rey, Hosana al Dios Altísimo, ¿sí? Hosana al Rey, oh sálvanos. Lo estaban aclamando como el Rey. Y a los pocos tiempos le estaban gritando, crucifíquenle, ¿verdad? Crucifíquenle. Entonces Jesús no quería que eso todavía se adelantara, porque Él tenía que seguir trabajando con sus discípulos. Aquí vemos su identidad, hermanos. Algunas conclusiones de su identidad. Sí es importante lo que la gente piense de Jesús. Es importante, pero es más importante lo que tú piensas de Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti Jesús es el personaje que tu maestro de filosofía en la clase es el que te dice quién es. Para ti Jesús es aquel que todos los domingos toca tu casa y que te dice que viene de otra iglesia, ¿verdad? Y te dice que Jesús es un subdios
con D minúscula. ¿Quién es para ti Jesús? Y quien sea para ti Jesús va a cambiar tu vida. ¿Por qué digo esto? Fíjese que John MacArthur en su comentario dice lo siguiente: ninguna pregunta es más importante que esta: ¿quién es Jesucristo? Su importancia es fundamental porque la manera en que las personas respondan al Señor Jesús determina el destino eterno al que se dirigen. ¿Escuchó bien? Determina el destino eterno al cual se va a dirigir. Si para ti Jesús es Dios, si para ti Jesús es tu Salvador, tú sabes cuál es tu destino. Pero si para ti Jesús es un simple maestro, buena persona, nos enseñó a vivir, nos enseñó a hacer las cosas, tengan cuidado, porque su destino entonces no está con Él en gloria. Es así de sencillo, hermanos. Ahora, sigamos leyendo, versículo 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, aquí vemos la segunda enseñanza, hermanos. Jesús recuerda cuál es su misión, por qué Él vino, la esencia del Evangelio. Vaya conmigo otra vez al verso 31. Y comenzó a enseñarles. De ahí comienza Jesús a recordarles, a decirles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Desde ahí empieza a hablar ya de su muerte, empieza a resumir cuál es el Evangelio. Porque si usted recuerda, vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 1. El primer versículo. Escuche lo que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué lo traigo aquí, hermanos? Porque es necesario que nosotros volvamos y entendamos el principio, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese Evangelio? Aquí no lo va a decir, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Escuche bien: y ser muerto, ¿y qué más? Y resucitar después de 3 días. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Venir a morir por nosotros, pagar por nuestros pecados. Recuerde que desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, planifican el plan de salvación, planifican la historia de la salvación. Entonces el Hijo dice: yo voy, yo pago por esa humanidad pecadora, yo voy, yo doy mi vida. Yo tengo que sufrir, tengo que padecer, tengo que ser muerto, pero tengo que resucitar al 3er día. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda llevarse a cabo. Y así, con este Evangelio que nosotros entendemos hoy en día, poder saber que nuestro destino es seguro en Cristo Jesús. ¿Sabe que hoy en día está muy de moda, hermanos? No importa en qué Dios tú creas. No importa, sé bueno, sé feliz, y no importa en qué Dios tú vas a creer. Si tú quieres creer en cualquier Dios, no importa, todos te llevan al mismo lugar. Y se les olvida leer pasajes como: nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús.
Siempre voy a recordar a mi hermana Mirna, la que está aquí con nosotros, porque recuerdo muy bien uno de esos domingos que llegó una de esas personas a tocar las puertas de la casa, ¿verdad? Y empezó a hablar con ella. Yo estaba de 12 años, 13 años, creo, por ahí. Y empezó a hablar con ella, ¿verdad? Y le dijo, bueno, quiero hablarte de Jehová, ¿verdad? Dijo así. Y ella le dijo, ¿y dónde está Jesús aquí? En esta ecuación que tú me estás hablando, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Y ella le dijo, bueno, es que Jesús es creado por el Padre, ¿verdad? Jesús es un subdios. Yo me acuerdo que le dijo mi hermana Mirna, ¿sabes que para mí la persona de Jesús es tan importante? Que si tú me das a escoger a quién creo o por quién daría mi vida, mi Dios se llama Jesús, porque Él fue el que murió por mí en esa cruz del Calvario, porque Jesús es el que me va a resucitar, porque Jesús es el que me da la esperanza de vida. Y yo sé, hermanos, que cuando hablamos de la Trinidad tratamos de tener tanto cuidado de no decir algo que no tenga mucho o entrar en una conversación difícil, ¿verdad? Pero no, nosotros entendemos la función de cada uno y que es un Dios en tres personas, pero la persona de Jesús es una persona importante en la misión de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, Jesús toma un lugar importante. El Padre ama al mundo, el Hijo viene a morir por nosotros para darnos vida y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Entonces aquí tenemos la esencia del Evangelio. Me es necesario padecer, me es necesario morir, pero también es necesario resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, dice el versículo 32. Entonces Pedro, otra vez, ¿se acuerdan que Pedro había sido acreedor a una bienaventuranza? ¿Recuerda? Porque le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, ya pasó. ¿Por qué? Escuche bien. Entonces Pedro, el mismo Pedro, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Se da cuenta? La palabra reconvenirle es reprenderle, pues. Nunca tal cosa te tiene que acontecer, ¿verdad? Nunca lo que estás diciendo que la boca se te haga chicharrón, decimos, ¿verdad? ¿Sí? Nunca lo que tú estés diciendo se lleve a cabo, que tienes que sufrir, que tienes que morir y que tienes que resucitar. Nunca se lleve a cabo eso. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita, hermanos. El pensamiento de que si él era el Mesías, lo que Pedro acababa de confesar, es porque él iba a ser un gran libertador, porque él iba a ser esa persona, ese Mesías tan esperado para ellos. Entonces, en la capacidad del apóstol Pablo no podía entender entonces qué está sucediendo, por qué nos está hablando de este tema, padecer, morir. No daba, hermanos. Así como muchas veces a nosotros, cuando entramos a un tema difícil de Dios, que uno dice, ya no doy, ya topé, ya no doy más, ¿verdad? Entra la fe ahí y dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? No entiendo muchas veces. Y es ahí donde entra la fe. Porque dice el texto, versículo 33, pero él, volviéndose, escuche bien, esto es muy importante, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe a qué me llevó este pasaje? Esto que acabo de leer.
¿Se acuerda la tentación de Jesús? ¿Quién estaba evitando que Jesús fuera a la cruz? ¿Quién estaba evitando que Jesús desde el inicio de su ministerio se desenfocara y que no cumpliera el plan divino? Satanás, ¿no es cierto? Entonces Pedro está actuando como estaba actuando Satanás. Querer desviar a Jesús del plan divino, de la cruz. De hecho, vemos también a Satanás actuando un poco ahí, tras bambalinas a lo mejor, en Getsemaní también. Entonces, de ser bienaventurado, ahora llegó a ser Satanás, ¿verdad? Quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mí, Satanás. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta segunda narrativa que tiene que ver con Pedro, que tiene que ver con la misión del Señor Jesús? Si la primera era que es importante determinar qué es lo que pensamos acerca de Jesús, esta segunda tiene que ver la importancia, hermanos, de entender cuál es la misión, de entender cuál es la misión del Señor Jesús y que Él vino y la cumplió a cabalidad, a pesar de que el enemigo Satanás, a pesar de que algunos de sus discípulos querían desviar al Señor Jesús del plan divino, del plan original. ¿Se da cuenta? Muchas veces pasa esto en nuestras vidas. El Señor ha puesto una misión a su iglesia, a nosotros como individuos, y siempre tratamos de ver cómo no cumplirla, sino al contrario, ver todos los obstáculos para entonces decir, yo ya no puedo cumplir esta misión. El Señor Jesús fue muy claro con sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está la misión, hermanos. Pero luego nos creemos Moisés, ¿verdad? Porque a Moisés le dijo, ve y libera a mi pueblo de Faraón. Y Moisés empezó a enumerar todas aquellas cosas que él lo único que quería era no cumplir su misión. Hizo enojar a Dios porque dice que Dios se enojó y que le dijo, ¿tú crees que no puedo llamar a tu hermano que está más capacitado que tú, verdad? Pero a ti te quiero, cumpliendo la misión. A un Jeremías que le dijo, desde antes yo te conocí, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, ay, no sé hablar. Ay, los hay de Jeremías, ¿verdad? Ay, ¿sí? Y le dijo, mira, de todas maneras ve, porque a donde vayas tú vas a, donde te mande te voy a enviar. O sea, así de sencillo. Hermanos, gracias a Dios que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nosotros entendemos, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, entendemos quién es Jesús. Gracias a Dios por eso. Ahí estamos bien, ¿sí? Pero ¿qué tal si tú que viniste el día de hoy no entiendes todavía quién es Jesús? Necesitas entender que Jesús vino con una misión clara. Y la misión clara es morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Es acercarnos, llevarnos al Padre Celestial. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Y lo siguiente, hermanos, es que si el Señor ya nos dio una misión, ¿qué estamos haciendo para cumplir esa misión? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para poder impactar esta sociedad, para poder impactar el B2, para poder impactar a nuestros familiares? ¿Qué estamos haciendo? ¿No sienten que muchas veces, hermanos, le echamos todas las ganas para que nuestros familiares puedan ver en nosotros que hay un cambio? Y muchas veces se enfocan en cosas no tan positivas, sino en cosas un poquito más negativas. Y uno dice, ay, Señor,
tanto que he estado luchando, tanto que he estado orando para que se enfoquen en esos detallitos, ¿verdad? Bueno, muchas veces suceden esas cosas. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermanos? Muy sencillo. Determina quién es Jesús para tu vida y eso va a determinar tu destino. Número 2, si ya sabes que el Señor Jesús vino a cumplir una misión, el plan divino, y gracias a Dios tú ya tienes esa salvación en Cristo. Ahora, como individuo, como iglesia, solamente nos toca compartir de este mensaje. Hoy pusieron en uno de los chats, de los 20, 30 que estoy, ¿verdad? En los chats, pusieron una enseñanza muy bonita. Pusieron un fósforo, cerillo, ¿cómo le dicen aquí? ¿Fósforo? ¿Sí? Y una vela. Tenían una conversación el fósforo con la vela, ¿verdad? Y el fósforo le dice, tengo que encenderme para poderte encender a ti. Y la vela le dijo, no, espérate, ¿por qué? Si tú me enciendes a mí, ¿qué va a suceder? Me voy a consumir y ya voy a dejar de existir. Pero el fósforo le dijo, oye, espérate, si mi función es muy sencilla, ¿qué es? Que me enciendan para yo encenderte a ti. O sea, mi vida es mucho más cortita, tú duras mucho más, pero cada uno tenemos una misión en este mundo. Mi misión, dice el fósforo, es que me encienda para prenderte a ti. Y tu misión es para poder alumbrar mucho más. Yo creo que allí podemos terminar este sermón, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos como la vela, ¿verdad? No, Señor, yo no puedo. Yo mejor me quedo aquí. Es más cómodo, que no me enciendan. Yo no quiero impactar. Yo no quiero cumplir mi misión por la cual yo fui hecho, fui creado. Y yo creo que muchas veces somos egoístas, hermanos, y debemos de cumplir la misión y el propósito por el cual Dios nos trajo, nos creó y nos trajo a este mundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos a entenderla y ponerla en práctica. Señor, gracias porque pudimos aprender hoy tu identidad, el Cristo, el Mesías, y tu misión, venir a morir por nosotros, dar tu vida, ser muerto, pero también resucitar, la esencia del Evangelio. Ayúdanos a cumplir tu misión. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.